Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, pues tenemos ya plan de recuperación encima de la mesa, lo que pasa es que nos faltan hojas, ¿no? Hay 2.000 folios, pero cuesta encontrar cuáles son las claves de ese plan de recuperación, de ese plan de resiliencia, de ese plan de recuperación, de ese plan Marshall. ¿Cómo lo estás viendo y cuáles son las claves que ya se empiezan a conocer del plan y cuáles son las claves fundamentales que todavía desconocemos, Juan Ramón? Pues lo has resumido bastante bien. Tenemos algo encima de la mesa, lo que pasa es que ese algo es muy inespecífico. Y esto diría que es especialmente grave, dada la estructura de gobernanza que este gobierno, con la abstención de Vox, no lo olvidemos, ha diseñado para la ejecución de este plan de recuperación y de reformas. Porque al final tú tienes dos formas de fiscalizar que el gobierno haga lo que tiene que hacer. Una es fiscalizarlo a priori, es decir, tenemos un texto muy detallado de todo lo que se va a hacer y, por tanto, de alguna manera ese gobierno asume una especie de contrato frente a la ciudadanía y frente a Bruselas. Esto es todo lo que voy a hacer punto por punto. O puedes controlarlo a posteriori, es decir, que te encuentres con algo muy inespecífico, pero tengas una serie de organismos que estén vigilando lo que estés haciendo, que estén censurando, criticando, evaluando lo que estés haciendo y sobre la marcha te vayan corrigiendo. Pero es que aquí no tenemos ni lo uno ni lo otro. El control a priori no existe porque prácticamente caben muchas cosas, iba a decir todo, hombre, todo no, pero caben muchísimas cosas distintas dentro del plan que hemos conocido y a posteriori ya sabemos que el gobierno eliminó cualquier tipo de control externo a su mera voluntad arbitraria. Por consiguiente, lo que tenemos es que este Ejecutivo, con una cierta tutela de Bruselas, eso sí, pero este Ejecutivo hará y deshará a su gusto lo que quiera con más de 70.000 millones de euros que nos regalarán el conjunto de contribuyentes europeos. El mayor peligro, Juan Ramón, es crear una deuda no productiva con esa cantidad de dinero que luego no genere lo suficiente como para retornarla. Bueno, a ver, recordemos que hay dos partes, ¿no? Del plan, 140.000 millones de euros, 70.000 es un regalo sin más, no implicará deuda, y otros 70.000 sí son deuda, y ya veremos si el gobierno los termina solicitando. En cualquier caso, España ya tiene un problema, ya lo tiene, un problema grave de endeudamiento público, y habrá que ver cómo lo resolvemos en el futuro, más que nada porque no parece que haya ahora mismo ningún plan encima de la mesa para, de alguna manera, ir reconduciendo el déficit y reduciendo la deuda. Ahora, que los 70.000 millones de euros sean gratuitos y, por tanto, no impliquen un incremento de los pasivos financieros del Estado, no significa que no puedan, de alguna manera, hipotecar para mal el futuro de la economía española. Se habla mucho de la oportunidad que invertir estos 70.000 millones de euros representa para modernizar, para relanzar la economía española, para mejorar nuestra productividad, nuestra competitividad, etcétera. Pero creo que se habla poco del riesgo que supone para la economía española mal invertir estos 70.000 millones de euros. Al final, si la política, si los políticos nos encauzan en una dirección improductiva, en una dirección destructora de valor, si consolidan estructuras empresariales subsidiadas por estos 70.000 millones de euros que luego no tienen ningún recorrido, lo que estaremos de alguna manera es orientando a gran parte del empresariado español, o más bien desorientando a gran parte del empresariado español para que invierta en proyectos que no son viables, que no son sostenibles a largo plazo, dilapidando, por consiguiente, el capital propio que podrían haber destinado a invertir en otros proyectos que, sin los perversos incentivos políticos, podrían ser más viables, más rentables, más productivos en el largo plazo. Por tanto, sí, los 70.000 millones de euros son una oportunidad, pero también son un riesgo importante y de esto se habla muy poco, y justamente por eso, por cierto, hacen falta controles a priori, a posteriori o ambos, y precisamente porque esos controles no están, ese riesgo se acentúa todavía más. El primer gran regalito, la primera gran sorpresa la hemos vivido este pasado fin de semana, cuando el gobierno en apenas unas horas se conocía, por un lado, cómo iba a eliminarse esa desgravación para matrimonios en el IRPF, y por otro lado, cómo al final daba marcha atrás, pero tampoco la daba, porque en el fondo lo que dijo el gobierno, lo que dijo el Ministerio de Hacienda, es que será en febrero de 2022 cuando se termine de tomar la decisión, cuando un comité de expertos decida
si esa medida es necesaria. Pero de entrada, la AIREF ya le ha dado un informe diciendo que la medida es necesaria. ¿Vamos a iniciar ya un aumento de la presión fiscal sin precedentes en nuestro país? ¿Esto es solo la punta del iceberg? Sin duda, porque además si vamos al informe de la AIREF que estabas mencionando, en el Spending Review sobre beneficios fiscales, esta no es la única medida que se propone, ni siquiera la más gravosa. A ver, este gobierno, para contextualizarlo, se enfrenta a un problema. Este gobierno quiere aumentar el tamaño del Estado, quiere aumentar la recaudación, lo cual, en cierto modo, es comprensible porque es un ejecutivo socialdemócrata incluso por la parte de Podemos escorado hacia una izquierda bastante radical y, por tanto, va en su ADN ideológico querer aumentar el gasto público, querer aumentar los impuestos, etc. Ahora bien, este gobierno ha llegado al poder, tanto por el lado de PSOE como por el lado de Podemos, a hombros del populismo económico y fiscal. Y durante mucho tiempo se nos ha estado repitiendo que este incremento del tamaño del Estado, esta reversión de los recortes y esa potenciación del gasto público, se podría lograr aumentando los impuestos únicamente a los ricos. Y en cierto modo son presa de ese compromiso falaz que adoptaron. Siempre nos decían, nos separan 7 puntos de presión fiscal con Europa si conseguimos subir los impuestos a los ricos, esa brecha de más de 80.000 millones de euros desaparecerá. Pero es que eso nunca ha sido así. Es así que nos separa esa brecha, pero no es así que esa brecha dependa de nuestra fiscalidad específica sobre los ricos. Depende de nuestra fiscalidad específica sobre las rentas del trabajo generales, no las altas, sino el conjunto de ellas, y sobre los impuestos al consumo. Y por eso este gobierno ahora quiere aumentar la recaudación, necesita aumentar ideológicamente la recaudación, pero ¿cómo lo hace sin saquear al conjunto de la población? Y no hay forma. Por eso recurre a estas tretas presuntamente técnicas de no, la AIREF me ha dicho que elimine este beneficio fiscal. El comité de expertos me ha dicho que elimine este beneficio fiscal. Pero cuidado, al respecto no caigamos en la trampa propagandística que ya nos está tendiendo y nos va a seguir tendiendo este gobierno. Primero, el comité de expertos son expertos, no dudo que sean expertos, pero son expertos con un sesgo ideológico preseleccionados por el propio gobierno. Es decir, ha seleccionado a la gente que le va a decir lo que el gobierno quiere que le diga. Sí, con bastante calidad técnica y rigor, pero al final la línea es la que marca el gobierno. Y segundo, la AIREF es verdad que ha sugerido eliminar este beneficio fiscal, esta reducción a la tributación conjunta, que podríamos discutir también los argumentos que ofrece la AIREF. Pero lo que no le ha dicho la AIREF, ni a favor ni en contra, no es que le haya dicho lo contrario, simplemente no se ha pronunciado, es que elimine el beneficio fiscal para aumentar el gasto público. Se podría eliminar este beneficio fiscal y hay argumentos para eliminarlo y aprovechar la recaudación extra para bajar los tipos del IRPF de forma que la reforma fiscal sea fiscalmente neutra, que no aumente la recaudación. Pero este gobierno no busca eso. Este gobierno se va a escudar en el lado técnico, es que estos beneficios generan distorsiones en la economía, que puede ser, para suprimirlas, no bajar impuestos, al contrario, quedarse con toda la recaudación resultante y cebar el tamaño del Estado. Empiezan las primeras voces que apuntan a que la inflación va a ser más protagonista incluso de lo que los bancos centrales están diciendo, y ya se ven distintos gráficos, sobre todo cómo está evolucionando a 5 años vista toda esa inflación que pueda venir precisamente por esta cantidad de dinero que está llegando al bolsillo de los estados, no en concreto de los contribuyentes, y unido también a una gran cantidad de ahorro que se ha vivido durante el último año. ¿Cómo ves la inflación, Juan Ramón, y crees que va a ser algo circunstancial y momentáneo, o podemos vivir un nuevo periodo de inflación a más largo plazo que se puede iniciar en breve, ya la tenemos en el 2, por ejemplo, en España por encima, y que pueda quedarse durante más tiempo del que los bancos centrales están creyendo que va a quedarse aquí con nosotros? En gran medida depende de cómo los bancos centrales sean capaces de manejar las propias expectativas de inflación. Si las expectativas de inflación se enquistan al alza, puede ser necesario una política monetaria contractiva para volver a reconducir esas expectativas de inflación. Sin embargo, yo no tengo la sensación de que ahora mismo las expectativas de inflación estén desbocadas. Es verdad que a 4 o 5 años sí son más altas de lo normal, pero si nos vamos a 10 o 15 años no encontramos ese estallido de las expectativas de inflación. En términos generales, digamos que hay dos grandes motivos
por los cuales se puede generar inflación dentro de una economía. Inflación por el lado monetario, ¿eh? Luego puede haber inflación por el lado real, si hay mucha escasez de bienes, problemas de oferta, pues los precios suben. Pero eso no está vinculado con que el valor de la moneda se deteriore, que es lo que quizá podríamos llamar propiamente inflación. Entonces, inflación por el lado monetario, hay dos grandes motivos por los que se puede producir. Uno está vinculado al deterioro de la calidad de la deuda pública, incluyendo la moneda fiat, el dinero que estamos habituados a usar dentro de la categoría de deuda pública, y otra es por estallido de la deuda privada. Entonces, un primer motivo, como digo, es ese. Si la solvencia percibida de los estados se deteriora y hay una huida de los pasivos estatales a otros activos reales o financieros, una búsqueda de refugio en activos no estatales, entonces, claro, los agentes empiezan a vender los pasivos estatales con descuento, no están dispuestos a mantenerlos en su saldo de caja, salvo que los compren a un descuento importante, y ese descuento al que se venden los pasivos estatales, incluyendo la moneda, es la inflación, es la depreciación del valor de la moneda y, por tanto, el alza de los demás precios, de los precios de otros activos reales y financieros en relación con ese activo que cotiza a descuento que se ha depreciado. El segundo motivo es que vuelva a haber una orgía permanente de endeudamiento privado. Si familias y empresas empiezan a endeudarse para gastar con el sistema financiero, con el sector financiero, y la oferta de bienes no es tan rápida a la hora de ajustarse a ese incremento sostenido del gasto financiado con deuda, entonces también se puede producir un alza de los precios, un alza de la inflación por excesiva creación, digámoslo así, de poder adquisitivo y, por tanto, por presión de la demanda sobre la más escasa oferta. Y ahora mismo no veo ninguno de estos dos factores sucediendo de una manera muy relevante. No creo que todavía se esté poniendo en cuestión la solvencia de ninguno de los grandes estados que proporcionan base monetaria, que proporcionan moneda en el contexto internacional, y tampoco veo, puedo estar equivocado, claro, pero tampoco veo que vayamos a entrar en un nuevo ciclo de endeudamiento privado creciente como el que pudo caracterizar los años desde principios de los 80 hasta 2007-2008, esos 25 o 30 años, ¿no? Y si ninguno de esos dos factores se da, es muy complicado, salvo que se genere una especie de expectativas autocumplidas, como decía antes, por el lado de la inflación, es muy complicado que haya una inflación persistente. Y por tanto, con lo que nos podemos encontrar efectivamente es con un alza de precios durante más elevada de lo normal durante algunos años como consecuencia del chute inflacionista que han favorecido bancos centrales y sobre todo gobiernos con estímulos monetarios y fiscales, pero que a partir de ahí, una vez se agote el efecto de esos estímulos en el corto o medio plazo, los precios se normalicen. Yo creo que ese es el escenario base, a falta de que se verifique alguno de los factores que sí que podrían generar inflación persistente que he mencionado antes. El 30 de mayo, Juan Ramón, se acaba este último tramo de ERTES. Este próximo jueves ya se reúnen agentes sociales con la ministra de Trabajo y todo parece indicar que se irá hasta diciembre con la posibilidad de tener encima de la mesa esos ERTES. ERTES y moratoria concursal nos están llevando a una economía irreal, a una economía Matrix en la que Dios sabe cómo será el año que viene por la cantidad de cuestiones irreales que hay encima de la mesa que nos impiden ver de verdad la salud financiera de las empresas. Efectivamente, el riesgo de zombificación de la economía, de empresas que no son viables pero que se mantienen vivas con cargo al presupuesto estatal, yo creo que va siendo cada vez más elevado conforme pasa el tiempo y se mantienen las medidas de apoyo y de mantenimiento del sector empresarial. Sabemos que el primer estudio que ha salido al respecto, que en el caso de Francia, que a lo mejor lo podemos considerar algo similar a lo que podría estar pasando en España, en el caso de Francia durante 2020, a pesar de que ha habido medidas de mantenimiento de empresas en problemas, no se ha vivido ese proceso de zombificación, sino que más o menos han terminado quebrando las empresas que tenían una situación financiera similar a la que llevaba a la bancarrota en años anteriores, y que las empresas que han sobrevivido aún con ayudas son empresas que en años anteriores tampoco se habrían visto abocadas a la bancarrota. Ahora, como digo, este riesgo es creciente. Cuanto más las mantengamos, más probabilidades hay de que sí empecemos a zombificar la economía, es decir,
decir, a que empresas que tienen un modelo de negocio o una estructura financiera no viable van a mantenerse en funcionamiento mientras los políticos así lo decidan, impidiendo, por tanto, ese proceso de destrucción creativa, de reajuste de la estructura productiva, del sector empresarial, que es absolutamente imprescindible para que haya ganancias de productividad. Sobre todo, como decías también, en un contexto previsible de cambios de hábitos de consumo. Muchos ciudadanos que han vivido la experiencia el último año y medio de otras formas de vivir, pues habrá modos de vivir que no les gusten en absoluto y quieran corregir, reaccionar en una dirección radicalmente opuesta a la que estaban, pero a lo mejor otras formas de consumir, pues voy menos al cine y veo más una plataforma televisiva, pues a lo mejor sí les convencen y hay un giro de la demanda y por tanto el sector empresarial se tiene que adaptar a ese giro de la demanda en lugar de vivir subsidiado por el Estado. Y luego también sabemos que durante el coronavirus ha habido un impulso a nuevas formas de producción, nuevas relaciones productivas. No solo el teletrabajo, sino también que se ha invertido, pues, por ejemplo, en el desarrollo de vacunas y por tanto se abre un nuevo horizonte futuro sobre investigación farmacéutica y así en muchos otros sectores. Y bueno, pues eso también implica que empresas que están organizadas a la antigua van a tener que reorganizarse a la nueva. Y si el sector público mantiene subsidiadas estructuras empresariales viejas porque son inviables y no quiere que entren en concurso, pues vamos retrasando los ajustes de demanda y de oferta, retrasando, y eso en definitiva es esclerotización, es zombificación de la economía. Doctor en Economía, muchas gracias por estar este ratito con nosotros. Buen día y buen negocio, Juan Muchas Ramón. gracias a vosotros, buen día.